Pues amigas y amigos, muy buenas noches. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con un gran amigo del colegio, el doctor José Díaz de León Cruz, con un tema muy novedoso, la propuesta de los jueces populares. Como todas las semanas, solicito a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos que silencien su micrófono a efecto de no distraer a nuestro distinguido disertante. Ya habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido ponente de esta noche. Muy buenas noches, doctor Eduardo. Pues hoy estamos de plácemes. Contamos con la presencia de un verdadero experto en la materia del amparo, que también es un gran amigo. El doctor José Díaz de León Cruz es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica. Es especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la citada facultad, donde también obtuvo la mención honorífica. Cuenta con dos maestrías, una maestría en política criminal por el INACIPE, así como una segunda maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional y Penal. Cuenta con diversas capacitaciones en el extranjero. Ha sido parte de programas internacionales en Estados Unidos, en Chile y en España. De igual manera ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, tanto a nivel licenciatura como posgrado. De igual manera ha sido catedrático del Instituto de la Judicatura Federal, así como en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha impartido más de 200 conferencias en múltiples instituciones, tanto nacionales como extranjeras, en torno a las materias de derecho constitucional, proceso de amparo, derecho penal, proceso penal acusatorio, control de convencionalidad, derechos humanos, ejecución de sentencias y política criminológica. En el ámbito profesional, prestó sus servicios en el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Ha sido actuario judicial y secretario de tribunal, adscrito tanto a tribunales unitarios como tribunales colegiados, todos en el primer circuito, especializados en materia penal. Asimismo, fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y posteriormente se desempeñó como juez de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México. Actualmente es académico, conferencista, investigador y consultor privado, experto en distintas áreas del derecho. Es además presidente de la Comisión de Amparo en el Congreso Nacional de la Abogacía y ha fungido como perito experto en materia de derecho constitucional y penal mexicano ante cortes y tribunales de distintos países del continente americano. Bienvenido, Pepe, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, mi querido Víctor, mi querido Eduardo. Pues en primer lugar, deseo agradecer al Colegio Mexicano de Oralidad Penal, AC, por la invitación a este exitoso programa intitulado Temas Selectos de Derecho Penal. Abrazo y agradezco a mis amigos, al doctor Eduardo Martínez Bastida y al maestro Víctor Rivas Salgado. Amigos, como siempre, un placer por permitirme estar aquí con ustedes. Pero desde luego agradezco principalmente a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches a todos.
Amigo, ¿cuál es la importancia de la función judicial y cuál sería su fundamento? Pues bien, querido Víctor, pues como ya lo habéis señalado, habrá que desarrollar un tema muy interesante como lo es la elección de los jueces a través del voto popular. La pregunta que tú me planteas en relación con la función judicial, debo de discernirla bajo el siguiente concepto. Primero, hay que partir de una premisa básica, querido Eduardo, querido Víctor, queridos amigos. México es un estado social, democrático y constitucional de derecho, hoy en día también garante y protector de los derechos humanos. Desde luego, dentro de este marco constitucional, destaca un precepto que quiero llamar su atención, queridos amigos. Es el artículo 49 de nuestra Carta Magna, donde se establece una importantísima previsión constitucional cuando señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. De lo que se advierte que México tiene un solo poder, no tres, un solo poder denominado Supremo Poder de la Federación, que para su ejercicio se va a dividir en tres importantes funciones. Una de ellas es la función judicial. La función judicial, queridos amigos, es una auténtica función pública de Estado. Es una función o un servicio que presta el Estado mexicano, que de manera concreta puedo resumirla en dos grandes conceptos. Es una función de Estado que brinda armonía y una función de Estado que brinda seguridad jurídica. Vamos a explicar por qué. En efecto, los jueces in genere dotan de armonía a todos los integrantes de la sociedad cuando, al dirimir los conflictos intersubjetivos o conflictos de intereses en que se van envueltos, a través de la aplicación de la norma jurídica en cada caso concreto. Pero los jueces también, queridos amigos, brindan de seguridad jurídica a todas las personas en sus relaciones interpersonales. ¿Cuándo? Cuando hacen prevalecer el orden jurídico preexistente para con los particulares y para con la propia autoridad. Así que, querido Víctor, es una función de Estado de suma importancia que tiene fundamento constitucional en diversos preceptos. Destacaré solamente los más importantes por razón de tiempo. Artículos 1 y 17 de la Carta Magna, donde se consagra el derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Y los artículos 94 y 97 de la Constitución, donde se van a señalar los principales órganos que imparten justicia en México, iniciando por la Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y juzgados de distrito. Y finalmente, en el marco convencional o internacional, llamo su atención, queridos amigos, en los artículos 7.5, 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En suma, todos estos artículos, todo este marco constitucional, convencional y legal establecen un poder judicial libre, autónomo, independiente y de excelencia. Muy bien, querido Pepe. Fíjate que ahora que te escuchaba, recordaba mucho que Jorge Carpizo era de la misma opinión que tú. Hay un solo poder dividido para su ejercicio en tres. Muy, muy parecido a lo que decía Carpizo en aquellos años cuando todavía lo teníamos acá y que sin duda tú abrevaste mucho de un gran maestro como lo fue el doctor Carpizo. Oye, Es correcto, platícame amigo. un poco, Pepe, el tema de la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, ¿cómo se hace? Porque sin duda de ahí surge todo este gran debate que tenemos en este programa y que surge, por supuesto, del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Platícanos un poco de este designio de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la figura del ministro, por favor. Claro que sí, que Eduardo. Pues debemos iniciar señalando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en nuestro país, en quien se ha depositado una importante función, como lo es la de ser el intérprete último de todas las normas generales en nuestro país, además de mantener un equilibrio entre los demás poderes de la Unión y, desde luego, ser un garante de los derechos humanos de todas las personas en México. Al respecto aquí, amigo, habrá que señalar que la fortaleza, la autonomía y la capacidad del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Corte, son esenciales para el adecuado funcionamiento de un régimen democrático, así como para todo el sistema de justicia en nuestro país.
De ahí que la designación de un ministro o ministra de la Suprema Corte sea un tema de relevancia no solamente jurídica, sino también política y social. Dando respuesta a tu interesante planteamiento, es el artículo 96 de la Constitución el que establece el procedimiento, entre comillas, sencillo para la designación de un ministro de la Suprema Corte, el cual lo resumo de la siguiente manera. Primeramente, el presidente manda una terna al Senado de la República nombrando, decidiendo 3 candidatos para ocupar esa vacante. Segundo, el Senado de la República ordena la comparecencia previa de los aspirantes a fin de escuchar sus propuestas y dialogar con ellos y entender un poco su proyecto jurisdiccional. Posterior a ello, en el plazo improrrogado de 30 días, será designado el ministro que deba ocupar la vacante, siempre y cuando se logre el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado que estén presentes. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la terna por no alcanzarse dicha votación, el presidente tendrá derecho a designar una segunda terna y someterla nuevamente a consideración del Senado. Si esta segunda terna fuese también rechazada, ocupará el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte la persona que dentro de esa misma terna sea designada por el presidente de la República. De la actual integración de la Corte, 10 ministros actualmente fueron designados a propuesta del presidente y por decisión del Senado. Y solo una, la ministra Lenia Batres, actualmente ocupa el cargo por designación directa de la presidencia de la República. Muy bien, amigo. Y en cuanto a los jueces de distrito, perdón, y los magistrados del circuito, ¿cómo se eligen? Claro que sí, que Víctor. Pues esta es una historia diferente. El caso de los magistrados de circuito y los jueces de distrito es un procedimiento completamente diferente, ya que habrá que partir de lo que establecen los artículos 97, párrafo segundo, y 100, párrafo séptimo, ambos de la Constitución, donde se consagra el método de la carrera judicial, basada en los principios de excelencia, objetividad, independencia, imparcialidad y profesionalismo. La respuesta es carrera judicial. Exactamente, amigo, ¿qué es la carrera judicial? Ok, Eduardo, pues la carrera judicial es un sistema institucional basado en los méritos del funcionario, del servidor público, y en una igualdad real de oportunidades. Es un método que regula el ingreso, la promoción y la permanencia de las personas dentro del Poder Judicial de la Federación, así como su formación, su evaluación y su desempeño. En palabras muy sencillas, es un sistema de acceso a las plazas del Poder Judicial basado en los méritos personales, esto es la capacidad, la antigüedad y la lealtad en el servicio, mediante la realización de concursos de oposición, principalmente cerrados o internos, excepcionalmente abiertos, en donde se van a designar y a escoger los perfiles más capaces y más destacados para ocupar dichos espacios. La carrera judicial la encontramos en nuestra Constitución, repito, a partir del año 1994, cuyas finalidades esenciales son las siguientes. La primera finalidad de la carrera judicial es garantizar la independencia, la imparcialidad y la idoneidad de los servidores públicos que formen parte de ella, pero además propicia la permanencia, la excelencia y la superación con valores constantes de sus integrantes, basado en una clara premisa, una expectativa de vida, una expectativa de desarrollo personal y profesional a largo plazo, basada única y exclusivamente en tus méritos personales. Y finalmente, la carrera judicial desarrolla un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, un sentido de unión hacia el propio Poder Judicial de la Federación, lo que llamamos coloquialmente una mística de las instituciones públicas, que hoy en día tanto se ha perdido en la administración contemporánea. Tan importante es esta figura, queridos amigos, que actualmente contamos ya incluso con una ley federal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2001. Así que carrera judicial es sinónimo de esfuerzo,
dedicación, aptitud y antigüedad, mostrados o valorados en la realización de un examen de oposición. Muy bien. Oye, ¿y en el derecho comparado hay otras formas de elegir a los jueces? Sí, mi querido amigo. A nivel internacional, podemos señalar que existen cuatro vías para acceder a los más altos puestos dentro de un sistema judicial. Y en México tenemos actualmente operando tres. La propuesta hecha por el Ejecutivo va en función de la cuarta vía. Vamos a desarrollarlas, vamos a explicarlas. Una primera vía para ser nombrado miembro del Poder Judicial es a través de una designación directa por un poder del Estado. Esto es, principalmente el Ejecutivo es el que va a designar a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Este método de designación directa lo encontramos en algunas entidades federativas, donde los jueces y magistrados son nombrados directamente por el gobernador. Un segundo método es el que ya hemos desarrollado, la carrera judicial. Esto es a través de la participación de un concurso de oposición. Esto aplica principalmente en el ámbito federal. Repito, a partir del año 1994. El tercer método es a través de una denominada elección política por cooperación, donde dos o más poderes del Estado, de manera conjunta, van a intervenir en las diversas etapas del procedimiento de designación del funcionario, donde, por ejemplo, unos nominan o proponen y otro poder escoge o designa, que es lo que acontece con los ministros, tal y como lo comentamos, donde el presidente propone y el Senado dispone. Y la última vía para ser electo juez o magistrado es a través del sufragio directo, a través del voto popular, que es la propuesta recientemente presentada por el Ejecutivo Federal. Oye, amigo, ¿y en el orden jurídico mexicano hay algún antecedente de elección de jueces por voto popular? Y digo, para complicar un poco más esto, a nivel internacional existe esto. ¿Qué nos puedes comentar de estas dinámicas, amigo? Querido Eduardo, qué pregunta tan interesante. Creo que es justo comentar que la propuesta de elección de ministros, magistrados y jueces por sufragio universal y directo no es hasta cierto punto novedosa. Contamos con un principal antecedente que se encuentra en los trabajos legislativos del constituyente de 1917, que fue el mismo que nos dio nuestro actual texto constitucional. Es importante señalar que en el seno de ese órgano colegiado legislativo, a principios del siglo XX, se discutió arduamente la factibilidad de establecer o no un método de votación a través, repito, del sufragio universal y directo para la elección de jueces. Así que desde 1916, 1917, ya teníamos nosotros antecedente directo de la votación como método de selección de los jueces. ¿Cuál fue el resultado? Todos lo conocemos. La mayoría de los legisladores adoptó la postura de que no podía dejarse al voto popular, de que no puede dejarse. ¿Dónde está su esposa, señor Omar? Híjoles, creo que hay un micrófono prendido, queridos amigos. ¿Lo pudiéramos apagar, por favor? Que no. ¿De cuándo acá? Le voy a traer la banda y la botella a ver si se le quita. José David, ¿pudiera silenciar su micrófono, amigo? Gracias. Ya lo solucionamos, perdón. Muchas gracias. Bien, les comentaba entonces que en el seno del constituyente del 17 encontramos este antecedente y la decisión fue que no podía dejarse, hace más de 100 años se razonó y se decidió que no podía dejarse al voto popular la elección de los juzgadores, porque se violentarían dos valores cardinales de la función judicial, la independencia y la imparcialidad, entendiendo que los jueces, al ser electos por el pueblo, por el voto popular, actuarían motivados no por la norma jurídica,
no por un sentido de profesionalismo, de excelencia o de imparcialidad, sino todo lo contrario, motivados por pasiones, ideologías políticas o favoritismos, estando mucho más expuestos y mucho más vulnerables a las presiones de carácter social. Ese es el antecedente a nivel nacional, querido Eduardo. A nivel internacional, justo es mencionar que nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, es un país que por excelencia y por antonomasia cuenta con un sistema mixto de elección de jueces. Dicho en otras palabras, en la mayoría de los estados se hace la designación de los jueces a través del voto popular y en la minoría de los estados se realiza a través de la elección directa por parte del gobernador. A nivel continental y donde la reforma, incluso el presidente López Obrador hace mucho énfasis, es en el país de Bolivia. En Bolivia tenemos incluso cortes creadas o sus integrantes nombrados directamente por el voto popular. Desde luego, la experiencia a nivel América Latina no es en realidad apegada a la del voto popular, sino a los otros mecanismos que he mencionado, principalmente de tipo político. ¿En qué consiste esta propuesta del Ejecutivo Federal en materia de elección popular de los jueces? Muchas gracias, Víctor. Pues miren, queridos amigos, como todos sabemos, el 5 de febrero del presente año, el presidente López Obrador, en medio de una polémica y diría yo desafortunada actuación como jefe de Estado, anunció que enviaría al Congreso de la Unión la denominada iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial. En esta reforma, queridos amigos, se plantearon los siguientes objetivos, dos esencialmente. Es extensa, trato de resumirla para ustedes. Dos objetivos esenciales en materia de reforma del Poder Judicial. Primero, se busca garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita para la población, lo cual es correcto, comprensible. Y segundo, modificar el diseño y estructura de los órganos del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Subrayo, queridos amigos del colegio, a nivel nacional. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que es una reforma de gran calado. Se busca reformar no solamente al Poder Judicial Federal, sino también a todos los sistemas de impartición de justicia a nivel local, replicando los contenidos de la reforma a nivel federal en cada una de las entidades. Dicho en otras palabras, la misma propuesta que se hace a nivel federal debe replicarse a nivel local. Así que es una reforma, repito, de gran calado. En esta reforma se hizo un diagnóstico, y lo digo con mucho respeto. Leí la iniciativa, leí lo que señaló en los medios de comunicación, y en esa iniciativa se plantea simplemente un diagnóstico sin metodología, sin indicadores, sin información clara, sin estadísticas, y se concluye dos aspectos principalmente. Se concluye por parte del Ejecutivo que al día de hoy existe un distanciamiento de los jueces con su realidad social, un distanciamiento de los jueces con la ciudadanía. Y además, segundo diagnóstico, existe una total falta de independencia judicial. Yo respetuosamente disiento de ambos diagnósticos porque me parece que de los últimos 10 años para acá, el Poder Judicial, hablo principalmente del federal, ha mostrado una tendencia de protección a los derechos ciudadanos y de la realidad social sin precedentes. Tenemos, por ejemplo, asuntos relacionados con salud, con educación, con derecho a la familia, interés superior del menor, la no discriminación, que avalan una revolución al orden jurídico nacional, una evolución democrática y ordenada de nuestras instituciones en beneficio de la ciudadanía. Y segundo, me parece que hoy más que nunca, de 5 años para acá, el Poder Judicial ha mostrado en la mayoría de los sectores una notable independencia por parte del Ejecutivo. Pero bueno, rápidamente, amigos, aterricemos. ¿Cuáles son los ejes que propone la reforma del Ejecutivo en materia de reforma al Poder Judicial Federal replicada a nivel judicial local?
Primero, se propone que las y los ministros de la Suprema Corte, así como los magistrados del circuito, jueces de distrito y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean electos por voto popular, con los atributos de libre, directo y secreto por parte de la ciudadanía. Segundo punto importante, esta elección se va a realizar por circuito judicial. Dicho en otras palabras, habrá elecciones por cada circunscripción geográfica en que el país se divida. Esto es, habrá votaciones para jueces en primer circuito, Ciudad de México, votación para jueces en segundo circuito, Estado de México, y así sucesivamente. No será una votación masiva, sino será por circuito, por área geográfica. Tercero, los ministros, jueces y magistrados que serán votados deberán ser postulados por cada uno de los poderes de la Unión, no por las universidades, no por los colegios, no por los gremios, no por la propia ciudadanía, si es que se le busca dotar de legitimación. Es el propio Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, quienes van a nombrar en una cota numérica a los aspirantes a ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros. Además, los aspirantes a cargos de elección popular judiciales tendrán que hacer campaña. Digo, no lo dice así la reforma. Hace referencia a que tendrán acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a los tiempos que distribuya el Instituto Nacional Electoral. Esto es, el aspirante a juez, aspirante a magistrado, ocupará los medios de comunicación para hacerse conocer, para dar a conocer su trayectoria personal y muy probablemente para dar a conocer su visión en la impartición de justicia. Como siguiente eje, como quinto eje, se prohíbe que en estos procedimientos de elección de jueces y magistrados federales y por ende de los locales, queda prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas. ¿Está prohibido el financiamiento privado? Lo entendemos, pero prohíben también el financiamiento público. Entonces, ¿de dónde jueces y magistrados podrán, aspirantes a jueces y magistrados por elección popular, podrán financiar u obtener recursos para su campaña, para su proyecto jurisdiccional? Solamente se les da tiempos o espacios en radio y televisión. Quedando prohibido la contratación de los mismos por interpósita persona. Como sexto eje, se establece que todos los partidos políticos, sin excepción, están impedidos para ejercer proselitismo en favor de alguna candidatura. Esto es, ningún partido político puede hacer a favor o en contra mención de algún aspirante a juez, magistrado o ministro. Y finalmente, como último y séptimo eje en materia judicial, se establece, repito, que todas las constituciones locales y leyes orgánicas de cada una de las entidades federativas también deberán arreglar sus elecciones de jueces y magistrados bajo el voto popular con las mismas bases. Pues como pueden darse cuenta, amigos, son 7 los ejes que rigen la elección de jueces a través del voto popular, con, desde luego, muchas preguntas y muchas situaciones que poco a poco tendrán que irse aclarando. Oye, Pepe, y bueno, esta es la propuesta, al menos la más reciente, pero hay algunas otras que modifiquen o pretendan modificar la estructura del Poder Judicial de la Federación. Sí, qué bueno que lo preguntas, Eduardo, porque efectivamente nos hemos concentrado mucho o los medios han hecho mucha apología en torno a la elección de jueces a través del voto popular. Pero me parece que hay otras aristas importantes que también tenemos que analizar. ¿Qué otros aspectos tiene la reforma? Vamos a dilucidar rápidamente los 3, 4 puntos torales, además de la votación de jueces, repito, por sufragio universal y directo. Amigos queridos, desaparece el Consejo de la Judicatura Federal. Recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal actualmente detenta las funciones de administración y vigilancia
en el Poder Judicial de la Federación. Desaparece el Consejo y se divide en dos organismos diversos, se escinde en dos organismos diversos. Un primer órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a quedar con las funciones de vigilancia, y un órgano denominado de Administración Judicial. La reforma así lo denomina, órgano de Administración Judicial, que se va a encargar de todo lo relativo a la capacitación, designación, administración del propio Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el ente de administración judicial, dice la reforma, estarán dotados de independencia técnica, independencia de gestión y serán autónomas para emitir sus resoluciones. Pareciera hasta aquí que lo que se está haciendo es una descentralización de las funciones del Consejo. Por un lado la disciplina y por otro lado la administración. Pero me parece que lo relativo al Tribunal de Disciplina Judicial tiene mucho tema que analizarse. Incluso genera mucha problemática. ¿Por qué, queridos amigos? Chequen la iniciativa de reforma y vean lo que dice. El Tribunal de Disciplina Judicial, dice la reforma, podrá conocer, investigar, sustanciar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial que incurran en actos, escuchen, contrarios al interés público o que sean contrarios a una adecuada administración de justicia. Me parece que ambos conceptos, no sé, querido Víctor, querido Eduardo, queridos amigos del colegio, no sé qué opinan ustedes, pero cuando decimos, te voy a sancionar, juez, por haber tomado una decisión contraria al interés público, sin definir qué es el interés público, me pareciera un aspecto muy subjetivo, muy ambiguo, muy genérico, demasiado amplio, que puede derivar en autoritarismo y en inseguridad jurídica. Incluso me atrevería a decir como un instrumento de represión para los juzgadores que tengan una ideología política diversa o incluso mecanismos de adoctrinamiento político. Me parece muy peligrosa esta primera parte o este aspecto diverso de la reforma. Otro aspecto distinto que Eduardo, se propone disminuir el número de ministros que integran la Suprema Corte. Recordemos que actualmente tenemos 9. La reforma busca disminuir a 9 ministros únicamente. Actualmente duran 15 años en el encargo. La reforma busca disminuir a 12 años. 9 ministros que duren únicamente 12 años. Además, en otras materias que son importantes, por ejemplo, se establece que únicamente con 6 votos, ya no con 8, que es la mayoría calificada, sino con 6 votos, las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte van a ser obligatorias para todas las autoridades en el país. Se disminuye la mayoría calificada. Además, un eslogan que ha sido muy marcado desde los inicios de esta administración federal, se establece que la remuneración de jueces, magistrados y ministros no podrá ser mayor a la establecida por el presidente de la República. Y finalmente, otro aspecto importante, se establece que una vez admitidas, escuchen, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, en contra de normas generales, en ningún caso establece la iniciativa de reforma, en ningún caso se podrá otorgar la suspensión de la norma cuestionada. Me parece esto más que nada con tintes políticos, me parece una reforma a modo para tratar de doblegar, para tratar de minimizar o acotar el ámbito de acción del Poder Judicial. Serían estas, grosso modo, mi querido amigo Eduardo, mi querido Víctor, algunos otros aspectos importantes a destacar de esta reforma. ¿Y cuál es tu opinión respecto a este tipo de cuestiones, como que sean 9 ministros, que sean por 12 años,
que se disminuya la mayoría calificada o esta situación de las acciones de constitucionalidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, amigo? Híjoles, querido Víctor, pues mira, platicar de esta iniciativa de reforma, podemos verla desde diversas aristas. Podemos verla de una arista política, una arista jurisdiccional, evidentemente una electoral, una administrativa, dependiendo, puede tener muchos enfoques, social, jurídico, político, hasta económico. ¿Cómo sufragar esta elección, esta macroelección? Me traté de concentrar en los aspectos jurídicos. Queridos amigos, quisiera partir de una premisa. Creo que siempre hemos planteado, y desde luego iniciando por el doctor Eduardo y el maestro Víctor, su servidor, y muchos que estamos aquí en los foros, nos hemos siempre preciado señalar que el mejoramiento de la justicia y de la seguridad social son dos de los imperativos más urgentes que enfrenta nuestro país hoy más que nunca: seguridad y justicia. El bienestar de los mexicanos se funda en la seguridad de sus personas y de sus bienes. Es una premisa de todo el Estado desde hace muchos años. Por lo que todas las instituciones públicas en su conjunto se encuentran obligadas a velar por el cumplimiento de la ley, buscando acrecentar siempre la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y fomentar una cultura de legalidad y de respeto, repito, a la ley. Amigos, tomando como base estos parámetros, creo que una premisa básica de toda reforma de ley, y sobre todo de corte constitucional, es la de buscar incorporar o modernizar los sistemas de procuración e impartición de justicia, a fin de convertirlos en instrumentos de legitimación democrática. Esto es, instrumentos más modernos, más eficaces, más acordes con nuestra realidad y con los reclamos de nuestro tiempo, bajo una perspectiva multi e interdisciplinaria. Esto es una visión global de Estado. Con base en estas premisas, amigos queridos, respetuosamente considero que esta reforma no es benéfica para el orden jurídico nacional. Es una reforma incluso regresiva y peligrosa en muchos aspectos. Voy a dar algunas razones por razón de tiempo que sustentan mi postura. Primero que nada, estimo que más que una reforma jurídica, me parece una reforma de tipo política electoral, que busca, como lo dije hace rato, disminuir o mermar las capacidades de acción y de respuesta del Poder Judicial, hablo ya in general, con tinte evidentemente enfocado al Poder Judicial de la Federación. Si algo distingue al Poder Judicial de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, es precisamente su valor de la profesionalización. De hecho, en otras palabras, que es el único poder que establece requisitos exigentes, de alto desempeño, para poder accesar a los más altos cargos dentro del Poder Judicial. Para ser diputado, para ser senador, por ejemplo, no se requiere que se tenga alguna carrera. Para ser juez, para ser magistrado, no solo se requiere carrera, sino experiencia, trayectoria, excelencia, servicio, antigüedad y capacitación. Son valores que la carrera judicial garantiza en su aplicación. Con la reforma del presidente López Obrador, vayamos muy sencillo, se propone votar por más de 1,000 jueces y magistrados a nivel federal y por casi 5,000 juzgadores a nivel local en una sola jornada electoral. Imaginen ustedes escoger 6,000 funcionarios judiciales nacionales en un solo día. Me parece totalmente inviable. Además, la reforma solamente ataca, pareciera que solamente culpa al Poder Judicial, que es la última instancia de todo el procedimiento penal, que son expertos en esto, como lo culpa como si fuera el único causante de la crisis de inseguridad en la cual vivimos. Y la policía, y los ministerios públicos, y la capacitación de peritos, y el ámbito penitenciario, no es una reforma integral. Es una reforma sesgada, y repito, con tintes electoreros. Pero además, la reforma propuesta implica que los actuales jueces y magistrados tendrán que dejar sus cargos, que legal y democráticamente ganaron
a través de un concurso, lo cual me parece que va en contra de sus derechos laborales. Me queda claro, queridos amigos, siempre he dicho una premisa como constitucionalista. Los órganos que reforman a la Constitución no pueden atropellar los derechos de la propia ciudadanía, consagrados en la Constitución. Ergo, una reforma a la Constitución no puede ser inconstitucional en sí misma, violentando derechos previstos en la propia Constitución. Así que reformar la Constitución para quitar derechos a funcionarios judiciales que constitucionalmente obtuvieron el cargo bajo un marco jurídico distinto, me parece un exceso, me parece un abuso y un despropósito en todos los sentidos. Además, en último de los casos, en caso de que se llegara a aprobar esta reforma, lo mínimo que merecerían estos servidores públicos sería una indemnización por parte del Estado mexicano. Y la pregunta sería, ¿cuánto costaría indemnizar a 1,000 funcionarios judiciales y a 5,000 funcionarios estatales? ¿Realmente contamos hoy en día con ese presupuesto para indemnizar y liquidar y para organizar unas macroelecciones de 6,000 funcionarios judiciales? Esto, queridos amigos, sin mencionar los múltiples litigios que seguramente van a surgir en defensa de los derechos laborales y, por qué no decirlo, de las expectativas de vida de hombres y mujeres de Estado que por muchos años se han dedicado a la función judicial. Además, creo que de aprobarse esta reforma, todos los vaivenes, todas las complicaciones, todas las presiones políticas, electorales y sociales van a permear en la designación y en las decisiones de los jueces. Vayamos, no vayan muy lejos. Los obligamos, repito, a hacer campaña para poder obtener el cargo. Además, tienen que darse a conocer ante la ciudadanía. No van a poder recibir patrocinios. Y hemos visto que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, las dificultades cuando un fiscal o cuando un juez recibe patrocinio de despachos o de empresas y luego llegan asuntos de esos despachos o de esas empresas a su jurisdicción, las situaciones tan conflictivas que se generan. Además, querido Eduardo, querido Víctor, en la reforma no se dice nada, no se blinda de la posible cooptación de grupos de interés. No se habla del financiamiento ilegal de las campañas. Tampoco se habla de cómo blindar del crimen organizado. Recordemos que hoy en día, y lo digo con mucho respeto, el mote de narcoestado está más vigente que nunca. Siempre ha existido, siempre lo hemos tenido, pero nunca con tanta fuerza como el día de hoy. Y además hay una alta partidización de las elecciones. ¿Realmente los partidos políticos sucumbirán ante la tentación de tener sus propios jueces, sus propios magistrados, que los protejan o los cubran una vez que finalicen sus puestos de elección popular? Me parece complicado. Y lo más grave de todo, ni siquiera se establece un perfil básico, mínimo, un perfil ético y profesional del nuevo funcionario judicial que tendrá que ser electo. Un perfil ético, académico, profesional que lo blinde, que le dé inmunidad frente a presiones políticas, frente a presiones sociales o frente a presiones provenientes de factores externos como la criminalidad organizada. Pareciera, le digo con mucho respeto, que lo que se busca para ser juez y magistrado es premiar la lealtad y la complicidad con un proyecto político y no así premiar la capacidad, la experiencia y la voluntad en el servicio público. Ergo, se buscan crear perfiles sectarios o partidistas, no profesionales ni de servicio. En conclusión, puedo seguir hablando, pero por razón de tiempo no quiero extenderme tanto. Lo que creo que tenemos aquí, y lo digo con mucho respeto, es, si no una reforma total y absolutamente inoperante, en lo más grave, es un golpe de Estado al Poder Judicial, disfrazado de una elección pseudo-democrática. Y al final de todo esto, ¿es necesario democratizar el Poder Judicial Federal?
Eduardo, qué bueno que preguntas eso, porque esa es precisamente la pregunta que tendremos que contestar. ¿Es necesario el voto popular para democratizar al Poder Judicial? ¿No es un poder democrático per se? Vamos a responder esto. Miren, uno de los rasgos del nuevo constitucionalismo en América Latina ha provocado sin duda alguna un fuerte debate, que es la legitimidad democrática de los jueces y magistrados. Por muchos años se dijo que la legitimación de los jueces y los magistrados, con acierto, descansa en sus sentencias. ¿Y por qué en sus sentencias? Porque los jueces y magistrados son una función judicial, como lo platicamos hace rato, son una función de Estado dedicada a la solución de conflictos. Por lo tanto, ¿cómo un juez va a justificar su trabajo? Solucionando conflictos, garantizando armonía y paz social. Esa era la forma en que los jueces tradicionalmente justificaban su legitimación y su democratización ante la sociedad. Hoy en día, desde luego que el debate se ha tornado mucho más amplio. Y la pregunta sería, ¿el Poder Judicial es un Poder Judicial democrático porque es el único que no es electo por votación popular? La respuesta es muy simple, sí lo es. No se necesita en un Estado constitucional de derecho ser un funcionario solamente electo democráticamente a través del voto para sustentar que se tiene una legitimación o es un órgano democrático. Me explico. ¿Cómo se nombra un juez, un magistrado o un ministro? Lo acabamos de desarrollar. Se designan a través de disposiciones previstas en la Constitución. Por lo tanto, los jueces son democráticos, ya que su nombramiento emana de los procedimientos previstos en la propia Constitución, que es un instrumento jurídico democrático. Por lo tanto, queridos amigos, yo concluiría señalando que en el Poder Judicial no se necesita democratizarlo, ya es democrático per se. Lo que se requiere en su caso es una mayor profesionalización, una mayor capacitación y darle un financiamiento autónomo al Poder Judicial, lo que se le ha negado por muchas administraciones. Se busca fortalecer al Poder Judicial, no someter al Poder Judicial. Muy bien, y ¿sí consideras que puede ser aprobada esta reforma? Y en caso de ser aprobada, ¿crees que se le puede adicionar algo para que sea viable o de plano está completamente perdida? Querido Víctor, pues desde luego sería hacer un cálculo de probabilidades, un cálculo político que puede ser equívoco, sobre todo porque tenemos inminente la designación de los nuevos integrantes del Congreso de la Unión y de muchas legislaturas locales. Al día de hoy, por ser una reforma de corte constitucional, me parece que el partido oficial no cuenta ni con los votos, esto es con la mayoría calificada que se requiere, ni con el tiempo suficiente para reformar la Constitución. Por eso me parece que, además de que por su contenido no debe ser aprobada, es una reforma que políticamente es inviable en este momento. Pero la verdadera pregunta, querido Víctor, es, a la luz de las elecciones que van a sustentarse a mediados de año, ¿puede cambiar esta conformación? Esa sería la verdadera pregunta. Y dependerá, evidentemente, de la decisión democrática y soberana de cada uno de nosotros de cómo conformar la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores, así como las legislaturas locales. Pero bueno, en caso de que esta reforma llegara a aprobarse, dado que no podemos negar que el partido oficial en el poder es un partido que tiende a acrecentar cada día más y más funciones y poder y concentrar atribuciones, en caso de que esta reforma llegara a prosperar, ¿qué es lo que yo sugeriría respetuosamente para poder matizar o aminorar los efectos nocivos de esta reforma? Primero, yo sugeriría respetuosamente a los órganos del Poder Legislativo que habrán de discutir esta reforma, que los ministros, magistrados y jueces sean electos de manera escalonada,
no de manera total, para garantizar la continuidad del servicio. ¿Qué significa esto? Que no se vayan, entre comillas, a despedir a todos los jueces, magistrados y ministros, sino tal vez a un porcentaje, hablemos en términos especulativos, a la mitad, que solamente se elija a la mitad y más adelante a la otra mitad, para efecto de que no en un solo día salgan unos y entren otros, lo que implicará una paralización, sin duda alguna, del servicio público de administración de justicia. Como segunda propuesta, yo sugeriría que la jornada electoral en la que miles de cargos de elección popular judiciales tendrán que ser votados, no se haga el mismo día en que se hagan las votaciones para diputado, senador y demás cargos de elección popular. Esto es, que sean en fecha diferente para darle la importancia que requiere, los tiempos que requiere y evitar su partidización. Esto es, si revolvemos jueces, magistrados, gobernadores, diputados, senadores, es como el ministro Cosío en una conferencia decía, el ministro en retiro, decía, le vamos a dar al gobernado el día de la elección un montón de hojas, un montón de boletas. Nombra a tu diputado, senador, juez, magistrado federal, magistrado local, etcétera, etcétera. Pues imagina usted estar llenando un montón de papeletas, además del gasto y de la cuestión inviable de hacer esa elección tan grande, me parece que habría que separarla por lo menos en tiempo. Poder legislativo y ejecutivo una jornada, poder judicial una jornada diferente. Tercer aspecto, creo que esta jornada electoral tendrá que ser organizada sin duda alguna por el Instituto Nacional Electoral, pero con observación y supervisión de organismos nacionales e internacionales autónomos vinculados con el servicio judicial, vinculados con el servicio de impartición de justicia. Además, yo creo que un aspecto muy importante es prohibir, y digo literalmente prohibir, que personas con un perfil o trayectoria política de militancia en algún partido político puedan ocupar cargos de ministro, de magistrado o de juez. Luego, con mucho respeto, vemos en la Suprema Corte perfiles estrictamente y directamente vinculados con el partido del poder y sus decisiones no son siempre ni las más profesionales ni las más autónomas o independientes. Siguiente aspecto que sugeriría: los interesados en participar en esta elección de jueces, magistrados y ministros, antes de ser votados, deberán acreditar rigurosos exámenes generales de conocimiento, donde permitan a la ciudadanía tener la certeza que se encuentran capacitados jurídicamente para desempeñar la alta investidura por la cual serán votados. Y finalmente, en torno a la forma en la cual harán proselitismo los jueces y magistrados, aspirantes a jueces y magistrados, yo creo que radio y televisión que vayan y digan voten por mí, soy fulano, soy perengano, me parece que sería totalmente inútil. Creo que una manera de incentivar el interés de la ciudadanía, de las barras, los colegios, las universidades, en aras de nombrar al mejor perfil para juez, magistrado, ministro, pudiera ser que esos tiempos en radio y televisión se utilicen en un formato de debate, un formato de debate jurídico entre las visiones y las concepciones jurídico-constitucionales de un aspirante a otro, donde podamos evidenciar su solidez académica y su formación profesional, además de currículum vitae y trayectoria profesional. De nada nos sirve que el juez y magistrado, el aspirante suba y diga soy, he hecho, tengo, hago, digo, si no conocemos realmente su solidez académica y su solvencia moral. Serán respetuosamente, amigos, algunas sugerencias que yo haría a esta iniciativa de reforma en caso de que la misma pues tuviera la viabilidad de ser aprobada. Amigo, tienes unos comentarios en el chat y por ahí una mano de Rubén Alzada. Pasamos primero a los comentarios del chat y después le damos el uso de la Por favor, con todo gusto. Dice Guillermo Morales, me parece peligroso e incluso puede ser usada para el control, ya que no establece los conceptos y los deja muy abiertos
y susceptible de ser mal utilizado, malamente. Totalmente de acuerdo con esa opinión, como lo señalaba, el hecho de que un juez lo puedan sancionar por ir en contra del interés público sin definirlo o sin acotarlo, pues es un arma peligrosa para dos filos, porque un juez se puede escudar en soslayar la ley sobre pretexto que está por encima de la ley el interés público, un discurso que ya hemos visto lamentablemente incluso en el primer mandatario, donde dice que la legalidad está por debajo del interés del propio pueblo. Me parecen discursos peligrosos. Y viceversa, también para sancionar. Creo que habría que enarbolar nuevos conceptos y acotar y delimitar funciones de estos nuevos órganos. Totalmente de acuerdo con la opinión que se planteó. Después te dice Ángel Faguaga, pregunta, conforme a la ley de carrera, ¿se puede manejar una oposición para ministro? Bien, actualmente la carrera judicial no aplica, como lo señalamos al principio, para ministro de la Suprema Corte. Es una elección de naturaleza 100% política de cooperación entre el Senado y entre la Presidencia de la República. Por lo tanto, la oposición, los concursos actualmente no son viables para ministro de la Suprema Corte, solo para jueces, magistrados y demás categorías que conforman al Poder Judicial. Sería interesante, ¿por qué no? Digo, ya que estamos en ese tema, explorar la posibilidad de que los ministros de la Corte pudieran sostenerse o sustentarse, una parte de ellos también por carrera judicial y una parte por elección política, para dar un poco mayor de equilibrio. Me parece que podrá ser sana esa propuesta. Pero bueno, repito, actualmente la que tenemos es una distinta. Rubén Mendoza, adelante con su cuestionamiento, por favor. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho tus atenciones al ponente. Lo felicito, es una excelente plática. Quiero Muchas decirle gracias. que mi opinión se la doy. Yo no estoy a favor de las actuales ideas del gobierno que está en estos momentos en el poder, ¿eh? No lo digo con esa intención, ni tampoco con el de ofender a algunos miembros del Poder Judicial, tanto del fuero común como del fuero federal. Probablemente, como usted lo dice, doctor, esta reforma le faltan muchas cosas por hacer, pero lo que sí es necesario es reformar al Poder Judicial. Hoy por hoy, de entrada, le puedo decir que la Constitución nos pide para ser ministro de la Corte, licenciado en Derecho, pues podríamos ir cambiándola con que sea doctor en Derecho, un grado más de estudios o 2 grados más de estudios. ¿Quiénes son, por ejemplo, los magistrados en el Poder Judicial de la Ciudad de México? Amigos, familiares, ¿quiénes son jueces? Estoy hablando del que me consta a mí, ¿no? De la Ciudad de México. Los sobrinos, los nietos, los tíos, etcétera. Me tocó ver, hay una magistrada, no voy a decir nombres, pero porque era esposa de un senador, pasó de secretaria de acuerdos de una sala a ser magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México. Creo que sí le faltan muchas cosas a esta reforma, pero sí es necesaria hacerla. Este 2 de junio se van a llevar a cabo elecciones para 20,000 miembros de puestos populares. Entonces, elegir a 6,000 no creo que sea tan difícil. ¿Qué se necesita? Sí se necesita gente preparada, gente con muchos estudios, como los que aquí nos acompañan, gente como usted que estudia día a día y que probablemente de esos letrados en la materia, sí se puedan elegir jueces, magistrados y ministros con mucha calidad. Les reitero, no soy fanático del actual gobierno, no lo digo a favor de eso, lo digo a favor de que se mejore este poder judicial, tanto del fuero común como del fuero federal. Sí es totalmente
necesaria una reforma y sería en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Le agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Interesantes planteamientos. Muchísimas gracias. El zorro viajero, por favor. Hola, buenas noches a todos, maestro, buenas noches. Maestro, mire, ahora sí voy a disentir un poquito con usted, lo aprecio bastante, pero amicus pactus, amicus, bueno, la frase que digo, bueno, mire, maestro, todos sabemos que nunca ha existido en la práctica una carrera judicial. Era una ficción, yo desde que estaba en la universidad lo hablaba Fix Zamudio, lo hablaba Burúa y jamás vimos realidad de eso, ¿verdad? Otra cosa, siempre hemos visto que los famosos concursos de elección para cargos de jueces, tanto federales como del fuero, los federales y del fuero común, estaban arreglados. Nunca llegaban los que estaban abajo, los que empezaron de actuarios, secretarios, proyectistas, bla, bla, bla. Siempre fue un dedazo político. ¿Ah? Yo lo viví. ¿Ah? Me imagino que ustedes, su vasta experiencia al atravesar por el Poder Judicial Federal, lo vivió, ¿verdad? Se presentaban muchas injusticias de los que verdaderamente estaban ahí sudando la camiseta, nunca llegaban. Otra, siempre los abogados a diario, maestro, siempre vemos, ¿verdad? Con mucha desilusión, ¿verdad? Que muchos jueces, magistrados están ahí por simple suerte, por designación, ¿verdad? No están capacitados y que verdaderamente las personas que sí lo están son sus subalternos y ellos nunca llegan. En los concursos, todos sabemos que, bueno, yo he visto, porque varios amigos que sí que saben, nunca llegaron. Metían al sobrino, así como lo dijo el compañero anterior, al pariente de algún diputado, de algún gobernador, en fin, ¿va? Y muchos de los que están ahorita ahí en las élites, ¿ah? Magistrados, ministros y jueces, los subalternos, pues se quedan ahí. Ellos siguen ahí porque están disciplinados, ¿va? Siguen las políticas que les ordenaron los que los impusieron, ¿va? Gracias, maestro, por su plática, por escuchar, ¿verdad? Y por la facultad que tenemos de disentir. Un cordial abrazo a todos y a ustedes en especial, más. Gracias. Gracias, mi querido Zorro. Un fuerte abrazo a Chiapas, ¿verdad, amigo? Así es, amigo. Así es, Rick. Lo esperamos Abrazo. acá con todo gusto. Y como decimos, respetuosamente disentimos, pero bueno, como siempre, amigos. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, mi opinión también coincido con el doctor Díaz de León. Se pierde ese perfil idóneo que se necesita para la actividad jurisdiccional del Estado. La reforma lo que busca en realidad es someter a los órganos judiciales al poder político. Como nos decía el doctor Díaz de León, una de las consecuencias inmediatas de la reforma se va a hacer la remoción de los jueces en funciones y su sustitución mediante elecciones en 2025, con lo que se busca deshacerse de jueces incómodos. Además, si se resulta por elección popular, pues los juzgadores van a ser víctimas de presiones políticas. Pero lo cierto es que el actual gobierno divide opiniones, sobre todo en la sociedad, cuya área de conocimiento es distinta al derecho. Estaba leyendo en el Universal esta semana que el 67% de la sociedad desconfía del Poder Judicial. Y es una vergüenza por solo mencionar a la ministra Yasmín Esquivel, que no se haya separado voluntariamente del cargo y la imagen que está dando a la sociedad, incluso a nivel mundial, nuestra Suprema Corte de Justicia. Sí hace falta una reforma al Poder Judicial. La legitimidad de la jurisdicción del Estado no reside en el consenso de las mayorías, sino en la correcta aplicación de la ley. ¿Y qué es lo que se necesita? En mi opinión, una difusión de información a la sociedad, una contrapropuesta de personas como el doctor Díaz de León, que sobre todo conoce desde adentro el Poder Judicial. En estos foros, como el del Colegio Mexicano de la Oralidad,
que pueda permear en toda la sociedad, que estén al tanto de lo que pasa en el Poder Judicial. Tengo entendido que tienen largas jornadas de trabajo, que nunca salen a su hora, que están casi hasta en la madrugada, que tienen cargas de trabajo muy altas, que tienen límites en los recursos y tengo entendido que faltan plazas. Todo esto es necesario que lo conozca la sociedad para y una contrapropuesta que se difunda, porque al final de cuentas van a ser los ciudadanos los que van a decidir y deciden a través de nuestros representantes en el poder de la Unión, sí, en las cámaras. Si ellos mismos están conscientes de lo que implica no tener un perfil idóneo, porque todos en algún momento necesitamos la aplicación de justicia. Es por eso que se necesita esas contrapropuestas. Sería mi comentario, maestro Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, amigo maestro del INACIPE. Muchas gracias. Pues amigo, no vamos a abusar de tu tiempo, has sido ya muy generoso, incluso regalándonos minutos adicionales a los que cuando te habías comprometido originalmente. Así que si no hay mayor tema, estamos despedidos por esta ocasión. Nos estaremos saludando pronto seguramente en el INACIPE. Y pues a todas y a todos ustedes agradecerles su compañía en su programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, temas selectos de derecho penal. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por su compañía. Gracias, mi querido Pepe. Gracias, maestro Víctor Rivas, por esta oportunidad de charlar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, queridos amigos. Pues agradecerles únicamente a todos y cada uno de ustedes y efectivamente, mi querido Eduardo, esperemos pronto vernos y este tema pues tiene mucha tela de donde cortar. Si me lo permiten, les dejo únicamente mi dirección de Twitter, bueno, ahora X, me gustaría estar en contacto con ustedes, sería un honor que me siguieran, me permitan seguirlos. Mi dirección es @JD_de_León16, @JD_León16. Será un honor que me sigan y seguirlos. El Twitter es abierto para poder estar en comunicación y seguir pendiente de ustedes. Eduardo, Víctor, queda a sus órdenes y muchas gracias a todos y muy bonita noche. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Gracias igualmente. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.